periódicas, tenemos costos operativos que representan suma uniforme periódica, pero hay incluido 2 monitoreos cada 5 años, uno a los 5 y otro a los 10, que representan irrupciones en esas sumas uniformes periódicas. Siempre uno les dice que es recomendable armar el flujo de fondos, sea matricial o gráficamente. Obviamente, si ustedes tienen el Excel a mano, ármenlo en matricial, ya tienen todo armadito, todo calculado. Es decir, a los ingresos le vamos a restar todos los costos, ¿no? Miren ustedes que tenemos la inversión, por lógica es un periodo de flujos negativos. Puede ser cero la inversión, sí, puede ser cero cuando financiamos el 100% de la inversión. Financiamos el 100% de la inversión, si no, el flujo de fondos en el periodo cero siempre es negativo, ¿no? De hecho, en el caso que veíamos esta mañana de la planta solar fotovoltaica, cuando le mostrábamos la organización de las actividades y tareas de la planta, ahí no hay producción, estábamos en etapa de inversión y lo único que teníamos son actividades que demandan recursos y que generan, obviamente, el emprendimiento costos. Entonces, es común que eso suceda. Si hay financiación, la financiación me puede cubrir parte de la inversión, parte de la inversión, un porcentaje de eso. Si logramos conseguir una financiación para el 100% de la inversión, lo que nosotros tendríamos en el periodo cero con la financiación es un valor cero. El crédito en el MBGI no es del 100% de la inversión inicial, ¿no? Estamos hablando del 50% de la inversión inicial. Por lo tanto, sigue observándose un flujo de fondos netos negativo en el periodo cero. Pero en el caso de la producción de MBGI, fíjense ustedes que nosotros tenemos los 3 primeros años valores negativos porque no hay producción. No hay producción. Acá, fíjense en el valor negativo, los 3 primeros años es mucho mayor que el del MBGI, simplemente por la presencia de la cuota del crédito. La cuota del crédito. Bueno, acá siempre interactuando con las planillas, ¿no? Entonces, si yo tengo la planilla de equivalencias, yo puedo calcular la anualidad de una suma de dinero presente teniendo la tasa de interés del crédito. Cuidado con las tasas de interés, no confundan tasa de interés del crédito con la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del inversor. No confundan esas cosas. Puede haber más de una tasa de interés en el escenario, puede haber más de una tasa de interés, puede haber varias. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos para determinar cuál es la tasa que vamos a utilizar. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 opciones, ¿no? No me preocupa porque tengo para armar las planillas, organizarlas, y luego los cálculos se hacen automáticos. ¿De qué manera? Bueno, ya saben ustedes, ¿no? Teniendo la tasa de descuento, que aparece acá, yo puedo calcular el valor actualizado neto para las 3 opciones. Es decir, el valor actualizado neto para el manejo de bosque propiamente dicho, el valor actualizado neto de un flujo de fondos que representa un proyecto de conservación pura, sin extracción de madera, y el MAN o el valor actualizado neto del manejo de bosques con crédito. Con crédito. Con crédito. Si está automatizada la planilla, si está todo bien hecho, a veces le puede llevar unos minutitos ordenar la información, ¿no? Siempre tengan en la misma hoja o un papel donde van sacando la información y pasándola al Excel, ¿no?
Ya hemos charlado también oportunamente cómo hacemos el cálculo del valor actualizado neto, ¿no? En el valor actualizado neto le ponemos la tasa de interés como dato y la ventana que incorpora los flujos de fondos, ¿no? Y ahí tenemos los valores anuales, háganlo de esta manera, como lo estoy mostrando. El valor presente de los flujos de fondos del año 1 al año 10, y a eso le restamos la inversión inicial. Cuidado, que si ustedes están trabajando con planilla de Excel, el valor ya de la inversión es negativo, por lo tanto, pónganle un signo positivo. Positivo delante de un signo negativo sigue siendo negativo, ¿no? Hay mucha gente que comete esos errores también. Cuidado, cuidado. Entonces ahí tenemos, lo mismo pasa para el flujo de fondos del POA, lo mismo. Y lo mismo para el flujo de fondos del crédito, ¿no? En el crédito que aparece, no se olviden, ¿no? ¿Qué es un crédito? Eso también se le puede presentar alguna duda, porque todavía no entramos a ver la parte financiera. Un crédito es simplemente pedir plata prestada para cubrir la inversión. Por lo tanto, hay una componente positiva del crédito que aparece en el periodo 0, que va con signo opuesto al de la inversión. Si esto es un costo, esto es un ingreso. Si esto es una salida de dinero, esto es un ingreso de dinero, ¿no? Por lo tanto, tiene que registrarse esa relación, ¿no? Ese balance. Tengan cuidado, ahí vayan y usen un poco las herramientas de lógica, ¿no? No me puede dar el valor del flujo de fondos netos del periodo 0 con crédito mayor que la inversión. Bueno, ahí chequen porque estoy metiendo la pata en algo, ¿no? Luego, pedido el crédito, lo que voy a tener como contraparte del crédito es una equivalencia, que es una suma de dinero uniforme periódica equivalente a la suma de dinero presente. La suma de dinero presente es el monto del crédito, es decir, la plata que ingresa al proyecto. Mientras que a lo largo de la vida útil u horizonte del proyecto u horizonte de devolución, ¿no? No necesariamente al crédito yo lo voy a devolver en 10 cuotas, es decir, coincidiendo con el horizonte. En muchos de los casos, al crédito lo devuelvo en menos cuotas o en más cuotas. En menos o en más cuotas. Entonces, vamos a tener esa relación y vamos a tener, por un lado, el flujo positivo vinculado al ingreso por crédito y los flujos negativos vinculados al pago de cuotas más intereses. Recuerden que esta es la suma uniforme periódica anual equivalente a la suma de dinero presente. Vamos a poner el mismo valor porque estamos trabajando con cuotas uniformes y periódicas. Cuotas uniformes periódicas. No vamos a trabajar nosotros con otras modalidades de créditos que son, por ejemplo, las cuotas crecientes o cuotas decrecientes. Es decir, también hay créditos que se pactan de distintas maneras, pero nosotros vamos a trabajar el crédito a cuota fija tipo francés, donde vamos a devolver una suma de dinero constante, uniforme y periódica en los periodos que correspondan a la devolución del crédito. Atenti también porque el horizonte de amortización del crédito puede no coincidir con el horizonte del proyecto, ¿no? Entonces también hay que considerar que hay horizontes distintos. Entonces, teniendo eso, fíjense en ustedes rápidamente si tienen que comparar qué me conviene, sacar el crédito, autofinanciar el manejo de bosques o conservar, ¿no? Que son las opciones que se nos presentan en el escenario.
y me dan la tasa de interés a la cual yo tengo que hacer las comparaciones, yo puedo ver automáticamente cuál es la mejor. Como estos son valores actualizados netos, es decir, nos están dando información de rentabilidad, observen que a la tasa de interés del crédito, es preferible pedir el crédito, ¿no? Es más viable. Si estoy comparando conservar o producir, ¿no? Acá está, conservar o producir, bueno, en primera instancia, a una tasa del 25% efectivo anual, me conviene, ¿no? Como dice ahí, producir, ¿no? Si aumenta la tasa de interés, ¿qué pasó? Aumentó en un punto porcentual. ¿Qué pasó con la decisión? ¿Qué pasó con la decisión? Con un aumento de un punto porcentual. Eso es lo bueno de tener todo automatizado, ¿no? Entonces, frente a un aumento de un punto porcentual, sorpresa, ¿no? Sorpresa. Entonces, ahí nosotros empezamos a pensar, las tasas de interés influyen directamente en la estimación del indicador presente neto, ¿no? En el indicador presente neto. Entonces, ante un pequeño cambio de la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del inversor, vamos a tener ese tipo de situaciones en particular, ¿no? Automáticamente vamos a observar que mi decisión cambia, ¿no? Mi decisión cambia. Entonces, a mayores tasas de descuentos, preferimos la opción de conservar. A mayores tasas de descuento. A menores tasas de descuento, no hay duda, ¿no? Que la producción es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, se preguntarán por qué. ¿Qué cambia? Y lo único que cambia es el costo de oportunidad. Yo no toqué los flujos de fondos. Ninguno, no los toqué a ninguno. Pero lo único que ha cambiado en esa composición es una componente de costos que se incorpora a través del descuento intertemporal y afecta en forma totalmente diferente a los flujos de fondos dependiendo de las características de esos flujos de fondos, ¿no? Las características de esos flujos de fondos. Miren que son incluso en magnitudes bastante distintas, ¿no? Pero son opciones que yo tengo que comparar, porque o me pongo a producir asumiendo riesgos o me pongo a conservar, ¿no? Que también implica asumir riesgos. Fíjense en la incidencia que tiene, ¿no? La tasa de descuento en la decisión. Es muchísima, es muy grande la incidencia. Bueno, hasta acá, claro, ¿no? Entonces, estoy mostrando una estrategia a ustedes, ¿no? Estoy diciendo, si estamos en la virtualidad, todavía no sabemos nada, capaz que volvemos a la presencialidad en el primer parcial y ahí todo esto que les estoy diciendo ya no sirve, van a tener que agarrar papel y lápiz y calculadora y ponerse a calcular en el parcial, ¿no? Pero en un escenario de virtualidad, este sería el escenario, es decir, tengo la herramienta ideal, que entre paréntesis es como vamos a trabajar nosotros en el ejercicio de nuestras profesiones, ¿no? Nosotros no vamos a hacer flujo de fondos en una planillita e ir poniendo los datos. Directamente trabajamos con las herramientas informáticas que tenemos disponibles. Entonces, está buena la opción de la virtualidad para que vayamos aprendiendo también a trabajar en el marco de nuestro ejercicio profesional. Veamos si hay alguna duda o alguna consulta. Ah, bueno,
Paola vio que había cambiado la decisión. Está bien. Y cambia, ¿no? Puede cambiar. Eso, recuerden, depende mucho de cómo está conformado los flujos de fondos netos, ¿no? Si bien hay diferencias de magnitudes, la decisión siempre la tomamos nosotros con el valor presente, ¿no? El valor neto, el valor presente neto. Siempre la decisión es elegir la opción o la alternativa que tiene el mayor valor actualizado neto. Es la que me da mayor ganancia en ese tiempo, en ese periodo, dado una tasa de interés específica que representa el costo de oportunidad. Recuerden que el costo de oportunidad es muy variable, ¿no? Incluso puede variar con las políticas económicas de un país, puede variar de un año para el otro incluso, ¿no? De hecho, eso es lo que vemos nosotros en la Argentina, en una Argentina inestable como la que hemos tenido prácticamente en los últimos 30 años, una Argentina muy inestable. Tenemos que estar todo el tiempo trabajando con una tasa de interés que representa el costo de oportunidad muy variable en el tiempo, ¿no? Y esa variabilidad no está dada, como charlábamos en algunas clases teóricas, por el costo de oportunidad propiamente dicho, sino está dado básicamente por la componente inflacionaria de las tasas de interés, ¿no? Las componentes inflacionarias o las componentes de riesgo. Esas componentes son las que de alguna manera nos generan algún ruido en ese sentido. Bueno, hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿No? ¿Se va entendiendo qué es lo que hay que hacer? Recuerden que es mucho trabajo de planilla, pero hay que manejar conceptos, ¿no? Si yo no sé qué es una inversión, no sé qué es un costo operativo, no sé cómo se calcula un ingreso, que yo espero que sí, porque ya tuvieron economía. No sé qué es un crédito, no sé cómo funciona un crédito, cuál es la lógica del crédito, no sé qué significa una equivalencia financiera, y ahí se me va a complicar. No sé lo que es el enfoque de marco lógico, no sé qué es un análisis multicriterio, no sé. Bueno, no esperemos milagros. Una planilla de cálculo no me resuelve el problema, ¿no? No me resuelve el problema de pensar, de mirar, de entender, de comprender ese análisis. Vamos a las consignas del MBGI y vayamos viendo las dudas que pueden haber surgido en la práctica. Bueno, la primera consigna que aparece está vinculado a la construcción, sobre la base de la información que tengo disponible, de un problema central, ¿no? En este tipo de preguntas va a haber, obviamente, multiplicidad de opciones y tenemos que elegir la correcta analizando el escenario y la información disponible, ¿no? Entonces siempre tengan cuidado, analicen, vean a dónde apunta. Normalmente, digamos, lo que está explícito también son las estrategias que puede tener el grupo consultor. Entonces, con las estrategias yo ya puedo intuir hacia dónde apunta la meta del propio proyecto. Así que es básicamente leer e interpretar. No tiene otra dificultad. ¿Han tenido algún problema a la hora de entender del escenario, el problema básico al que enfrentaba el grupo consultor? El año pasado nos colaboró mucho una
alumno auxiliar de la materia, que es Francisco Irigoyen, y él los ayudó bastante a entender el escenario, ¿no? Obviamente ex post, es decir, ya cuando habían tenido los resultados, él los ayudó a entender, a comprender para prepararnos para el recuperatorio. Entonces, él les armó un poco el esquema. Es más, yo creo que muchos de ustedes deben tener una planillita que él elaboró y se las puso a disposición, donde está esto que yo les mostraba y están todos los elementos y está una planilla automatizada, ¿no? Tengan cuidado con esas cosas, chicos, ¿no? Porque cuando alguien nos resuelve nuestros problemas, nos hacemos perezosos para pensar, ¿no? Eso tengan mucho cuidado, ¿no? Cuando uno se mal acostumbra a esperar que otro venga a resolver nuestros problemas, y en general empezamos a encontrarnos con dificultades cuando tenemos que tomar decisiones o estamos solos, ¿no? Si yo no tomo decisiones, siempre me toma la decisión otro, y en algún momento cuando esté solo para tomar una decisión voy a entrar en colapso, ¿no? Bueno, tengan cuidado con esto. Son buenas las planillas, pero yo les recomiendo que ustedes hagan sus propias planillas, ¿no? Hagan su propia planilla, hagan su propia experiencia. Cada planilla con datos es específica para cada proyecto. Entonces no crean que un modelito de una planilla que alguien hizo el año pasado para el parcial del análisis del MBGI le va a servir para este año, ¿no? Cuidado con estas lógicas, ¿no? Cuidado con estas lógicas. Porque además podemos arrastrar algún dato que está metido en ese escenario y yo creo que vamos bien y no vamos bien. Así que tengan cuidado. Siempre es importante que armen ustedes en el momento de desarrollar la experiencia. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener el escenario simplificado a la mañana, una hora antes el escenario con todos los datos, se le habilita el escenario para resolver y tienen 3 horas para trabajar adentro del examen. Para trabajar adentro del examen. Siempre recuerden buscar una buena conexión, ¿no? Tratar de no... de tener alguna buena conexión, alguna buena computadora para no tener problemas. Acá lamentablemente la virtualidad tiene esas dificultades. Entonces tratemos de siempre estar atentos y bueno, a veces podemos ir a algún lugar donde tengo mejor conexión y desplazarme con mi notebook si la tengo. Si tengo una buena conexión en casa, mejor, ¿no? Entonces, tratar de pensar la estrategia operativa más conveniente para llegar al examen, por lo menos con esas cuestiones básicamente resueltas, ¿no? Básicamente resueltas. Después, ingresado al examen, donde van a tener ya los datos, empiecen a armar las planillas que van a ser útiles. Tengan la planilla de las equivalencias financieras y armen las planillas específicas con la construcción de los flujos de fondos para las alternativas, si es que hay, ¿no es cierto? Si es que hay, si es que tenemos 2, 3, 4 opciones y tengo que trabajar equivalencias financieras, bueno, buscar por ese lado. Siempre es importante hacer ese trabajo. Componente principal. Esto hemos charlado 3 semanas, ¿no? Estas 3 semanas hemos trabajado tanto en la teoría como hemos trabajado en el TIC reciente, el TIC 3, hemos trabajado también la componente principal cuando veíamos la estructura analítica del proyecto, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿para qué me sirve la teoría? Bueno, para entender cuál es la componente principal del proyecto, mirando la estructura analítica del proyecto, ¿no? Mirando la estructura analítica del proyecto. Entonces, cuando
veamos el proyecto, hagamos esa estructura analítica. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la componente? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? ¿No? Entonces, para eso sirve. Teniendo eso claro, esta respuesta también es sencilla, ¿no? También es sencilla. Obviamente que esta componente principal puede variar de acuerdo a la estrategia. De los estudios financieros realizados por la consultora, esta consultora ambiental, y utilizando una tasa de descuento de referencia del 25% efectivo anual, sin considerar vender la propiedad, cierto, me había olvidado que había una más, que era la venta, ¿no? Determine la mejor alternativa. Determine la mejor alternativa. Bueno, es lo que acabamos de ver, ¿no? Si ustedes tienen ya el planilleo listo, tienen todo analizado, no es más que mirar los resultados que surjan de correr los flujos de fondos para las distintas alternativas que se le presentan a esa tasa de referencia. Esa tasa de referencia. Entonces ahí tendremos que elegir la alternativa mejor, ¿no? Y ahí veré, o producir o conservar. Frente a un incremento del 10% de la tasa de descuento de referencia, y desde una perspectiva financiera, comparando la opción del MBGI versus la preservación del área, ¿cambiaría la decisión adoptada en el punto anterior? ¿No? Bueno, eso también ya lo vimos. Es más, nosotros hemos visto que con un incremento del 1% ya cambiamos la decisión, ¿no? Entonces, de nuevo, mirar, a ver qué pasa, observar. Fíjense en que estas dos preguntas, si yo me tomé media hora, ¿no? Si yo me tomé media hora para armar mi planilla de cálculo, la que corresponda al ejercicio, no intenten trabajar con la planilla que Francisco les proporcionó para la evaluación del año pasado. No intenten cambiarla, mejorarla. Es una planilla muy interactiva que está muy vinculada. Entonces, pusieron mal una vinculación, cambiaron, van a arrastrar un error que le puede costar el examen. Entonces, hagan su propia planilla, tómense su tiempo, media hora. No le estamos pidiendo más, tómense media hora. Le damos una hora previo a la habilitación del examen. En una hora yo armo todos los planilleos que son necesarios, ¿no? Si bien no voy a tener las consignas, porque las consignas las voy a tener cuando entre a trabajar, yo puedo más o menos ver si tengo varias opciones. Por lógica, me van a pedir que compare, ¿no? Si aparecen varias estrategias por parte en el escenario del ejercicio, no hay duda que vamos a entrar por ese lado. Recuerden que también el proyecto no necesariamente puede ser de producción, puede haber proyectos vinculados a proyectos que no tienen ingresos directos, ¿no? En este caso en particular, lo que veíamos hasta el proyecto de conservación utilizaba el concepto que vieron en economía ustedes, que es pago por servicios ambientales, ¿no? Entonces, el conservar le genera un ingreso al proyecto. Pero puede haber situaciones donde no tengamos ingresos directos y lo único que yo tengo son costos, ¿no? Cuidado ahí, tenemos que siempre evaluar si los beneficios de las distintas opciones alternativas son iguales o no son iguales. Si son iguales, puedo usar como criterio de decisión el criterio del valor actualizado de costos, ¿no? El valor actualizado de costos. En caso contrario, tengo que buscar otro indicador que me permita a mí poder hacer el análisis comparativo. Entonces, fundamental, ¿no? Fíjense en que este y este prácticamente lo hago en un segundo. El segundo que me toma cambiar la tasa de descuento por una tasa de 10% mayor, ¿no? Nada más. Determine la mejor opción de inversión con la incorporación del financiamiento del proyecto,
¿no? Es decir, cuando yo incorporo el MBGI, ustedes habrán visto que con el financiamiento al MBGI, la opción con financiamiento es la mejor, no hay duda. Incluso supera ampliamente a las otras dos. Bueno, ahora vienen ya ejercicios de equivalencia financiera. Si ustedes tienen su planillita de equivalencias, no hay problema, ¿no? ¿Qué es lo que les resuelve a ustedes el planilleo, ¿no? ¿Qué es lo que les resuelve la planilla? ¿Qué es lo que les resuelve el contar con las herramientas informáticas? Les resuelve básicamente el trabajo de ponerse a hacer cálculos. Eso es lo que les resuelve. No les resuelve la interpretación del escenario, no les resuelve los aspectos conceptuales o teóricos del análisis de los escenarios. Esa parte no lo resuelve, esa parte tienen que trabajarla, ¿no? Pero la ventaja que ustedes tienen cuando manejan herramientas de Excel y tienen disponibles esas herramientas, les solucionan mucho el tema de cálculos y les permite a ustedes dedicar más tiempo para pensar el escenario, ¿no? Para pensar el contexto. ¿Por qué? Porque los cálculos se hacen solos. Obviamente el planilleo les lleva su tiempo. El tema de las equivalencias no, porque ya las tienen, ¿no? Imagino que ya todo el mundo las tiene, ya las tienen chequeadas, ya las tienen estudiadas, ya las tienen analizadas. Y después el planilleo específico para el proyecto. De nuevo, la recomendación, ¿no? No usen planillas de otros, ¿no? No usen planillas de otros porque se van a confundir. Usen las planillas que ustedes puedan elaborar y específica para el contexto del ejercicio, que le permita resolver las consignas del propio ejercicio, ¿no? No usen planillas del año pasado, ¿no? Eso revísenlo, porque es preferible hacer el esfuerzo de tener una herramienta propia, nuestra, ¿no? A veces cuando copiamos creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero nos sale el tiro por la culata, como se dice habitualmente. Bueno, si podemos destinar para amortizar y pagar el costo del crédito un 20% del ingreso que obtendría por la venta de la renta forestal en el primer año de producción, ¿en qué tiempo podríamos devolver el crédito? ¿No? En este caso particular es el N. Eso es lo que estamos calculando. Entonces, vamos a obtener ese valor. El que quiera, nosotros no lo mostramos, pero ustedes pueden tener también disponible a mano una forma rápida de calcular el N. Siempre tengan cuidado que son N distintos, ¿no? El N despejado de la suma presente de una anualidad es diferente del N despejado de una anualidad de una suma futura, ¿no? Eso sí tengan en cuenta porque pueden cometer errores. Primero vean cuál es la ecuación de trabajo y luego trabajen despejando, ¿no? Estos tics son importantes porque pueden llegar a cometer errores aquí simplemente por un problema de interpretación. Entonces, acá la pregunta es, ¿en cuánto tiempo podría devolver el crédito? ¿No? ¿En cuánto tiempo? Si yo destino una suma uniforme periódica, ¿no? Una suma uniforme periódica, que es equivalente al 20% del ingreso, de la venta forestal del primer año de producción. Recuerden que el primer año de producción, según el escenario, no es el año 1, es el año 4. Entonces, tengo que estimar el ingreso en ese año. ¿Por qué ponemos específicamente ese año? Porque como ustedes ya habrán trabajado, los ingresos desde el primer año de producción hasta el horizonte aumentan a una tasa que se les da, ¿no? Aumentan a una cierta tasa. Entonces, cuidado acá también. Entonces,
si yo destino esa suma de dinero uniforme periódica equivalente al 20% del ingreso obtenido por la venta de madera y representa la renta forestal en ese primer año de producción, la pregunta es en cuánto tiempo podría devolver el crédito. Bueno, hasta ahí vamos bien, esto es relativamente sencillo, vamos a trabajar de nuevo para despejar el N, la suma presente de una suma uniforme periódica. De ahí vamos a extraer la información para calcular el N. Cuidado, no utilicen la equivalencia de una suma futura de una suma uniforme periódica, ¿no? Porque los resultados van a ser distintos. Bueno, dice, evaluando la opción 3, el grupo consultor evaluó una oferta por parte del grupo inversor chino. La opción 3 era venderlo, ¿no? Es decir, no producir y venderlo, ¿no? Entonces el grupo inversor viene y establece pagar a los 10 años, es decir, ahí tengo una suma futura, ¿no? Siempre interpreten, es decir, si pagar a los 10 años significa que es una suma de un monto de dinero ubicado en el futuro. Comparando con la mejor opción, incluyendo la financiación de MBGI, que tiene el empresario a una tasa del 30%, ahí le estamos dando la tasa de comparación, ¿qué decisión adoptaría? ¿No? Entonces, si tengo la planillita, va a ser sencillo, pongo el 30%, veo cuál es la mejor opción, calculo el valor actualizado neto de esa suma futura y de la mejor colocación, comparo, ¿no? ¿Se entiende, no? El procedimiento acá, ¿no? Acá es simplemente comparar. Siempre comparamos sumas que están ubicados en la misma dimensión temporal. No vayan a comparar esa suma de dinero ubicada a los 10 años con la suma presente, ¿no? Eso no se puede hacer, simplemente porque no son equivalentes. Entonces, ¿yo puedo comparar dos sumas futuras? Sí. Es decir, si yo tengo el valor actualizado neto, lo puedo llevar al futuro también, ¿no? O traer al presente esa suma de dinero, ya que tengo los valores al 30% en el presente, descuento con el 30% esa suma de dinero y hago una comparación en el presente de esa suma de dinero. De nuevo, como estamos analizando rentas, el mayor valor es el que me conviene. En un horizonte de 10 años, si esos casi 50 millones de pesos en el futuro son mayores que la mejor opción de inversión, me conviene vender, ¿no? Si no, me conviene producir o conservar, dependiendo de cuál es la opción que haya resultado la mejor, ¿no? Analizando una tasa del 30%. Entonces acá es mucho de equivalencia financiera. Este parcial era muy de equivalencia financiera, ¿no? Hay otros ejercicios que ustedes tienen en la guía que son de análisis multicriterio, son otras herramientas les pedimos para analizar. El próximo 18 dependerá de qué sale, ¿no? Ahí veremos qué herramientas son las que nos interesa que ustedes trabajen más. Pero acá, por ejemplo, si bien había algo de información para hacer un multicriterio, no se les pidió que hagan un análisis multicriterio, ¿no? Trabajamos directamente con el criterio financiero. Este fue un ejercicio, una evaluación muy financiera. Un ejercicio muy financiero. De hecho, prácticamente trabajamos, despejamos el N, calculamos las sumas, el valor actualizado neto, calculamos el monto del crédito, calculamos todo, ¿no? Hacemos comparaciones más de tipo financiero que otra cosa. Como verán, no son muy complicados porque solamente son cálculos. Sí tenían algunos detalles en cuanto a la superficie que era destinado para la producción, eso léanlo bien al ejercicio para no cometer errores. Si tienen la resolución del ejercicio de Francisco, de hecho la tienen porque él me lo dijo que se la había suministrado,
Así que no me mientan, porque no tiene sentido que me mientan, y que me digan que no la tenemos, profesor, porque Francisco me dijo que se las dio el año pasado, así que seguramente debe estar circulando esa planilla. Estudienla a la planilla, si la tienen resuelta, no la usen en forma automática. Traten de estudiar la planilla y ver, ¿no?, cómo funcionan y ver para qué sirven y cómo se trabaja, ¿no? Si no, después tienen problemas. Como le digo, ¿no?, el hecho de que alguien piense por nosotros nos hace perezoso para pensar, ¿no? Fue muy gracioso porque el año pasado le hicimos una encuesta, ¿no?, a todos para que nos digan algunas cositas, ¿no? Y en una de las preguntas al respecto de los cuestionarios, ¿no?, le poníamos, no me sirvieron de mucho porque ya tenía los resultados y lo único que hice es copiarlos, ¿no? Y en una de las cosas decíamos, ya teníamos los resultados porque Francisco nos los dio. Me llamó la atención porque nadie puso esa como opción y yo estaba informado de que Francisco le había dado toda la información de los resultados de los ejercicios resueltos. Por eso me llamó la atención que nadie haya puesto eso cuando así había sido, ¿no? Entonces, una de las cosas que es importante es no mentirnos entre nosotros, ni tampoco autoengañarnos, ¿no? No nos autoengañemos. Si bueno, soy perezoso para pensar, díganlo, con una de esas lo podemos ayudar de otra manera para pensar. Pero no sean mentirosos. Se los dice un mentiroso, ¿no? Yo en mi vida he sido muy mentiroso. Después me di cuenta que no tiene mucho sentido mentir a otros y menos autoengañarme a mí, ¿no? Menos autoengañarme. Es decir, en cuarto año de universidad, cuando uno se hace el pícaro creyendo que lo engaña al profesor, en una formación profesional disciplinar como es la ingeniería en recursos naturales y medio ambiente, estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y saben cuál es el principal problema del autoengaño? Y de creer que somos pícaros y lo estamos engañando al profesor, es que el día de mañana el que va a sufrir las consecuencias, ¿no?, en primera instancia, en forma directa, es el ambiente y los recursos naturales, y en segunda instancia, la gente que vive del ambiente y los recursos naturales. Así que no nos engañemos, no nos mientamos entre nosotros, somos grandes. Entonces, si se han copiado, si han hecho esto, si lo hacen de memoria, y díganlo, porque en una de esas podemos ayudarlos a cambiar el enfoque y ayudarlos a pensar un poco más, en vez de seguir engañándonos que yo enseño bien, por eso todos aprueban, y ustedes engañándome a mí, diciéndole mira cómo le engaño al profesor, haciéndolo creer que sabemos todo y lo único que hacemos es copiar. Eso déjenlo para la primaria, ni siquiera para la secundaria, ¿no? Para la primaria, déjenlo. No sé si ustedes en la primaria copiaron, hicieron algunas travesuras de niños, pero no tiene mucho sentido. Más en cuarto año de universidad, engañarnos, ¿no? Hablar al compañero que nos pase todos los datos. Yo creo que ya a esta altura eso no tiene mucho sentido. Pero bueno, si yo estoy acostumbrado tengo 20 años y vengo mintiendo desde los 5, y es difícil cambiar los hábitos de la mentira, ¿no? Y del engaño y del autoengaño. Pero pensemos en que nos estamos formando para ser mejores profesionales, así que ahí métanle patas, métanle ganas para resolver conscientes un ejercicio. Y si no sé, y le digo no sé, y busco aprender, ¿no? Ahí está la clave. Bueno, acá tenemos algo parecido, cambiamos la tasa de interés, pero le ponemos algún datito adicional, ¿no? Le estamos pidiendo que el valor, ¿no?, de la cuota que me va a pagar el grupo inversor sea igual a la renta de la mejor opción, considerando la opción sin crédito, ¿no? Entonces tengo que ver
cuál es la mejor a una tasa del 25%, y lo único que tenemos que hacer es estimar, esto también es un ejercicio sencillo, estimar el valor de cada cuota que nos pagaría el grupo inversor para que la renta sea exactamente igual a la mejor opción de inversión analizada, considerando la opción del MBGI sin crédito, ¿no? También es una cosa relativamente sencilla, porque es simplemente calcular el valor de la suma uniforme periódica con un N de 5 años y una TEA del 25% para la mejor opción de inversión, ¿no? Entonces ahí vamos a calcular las cuotas para que me dé ese valor. Es solamente equivalencia financiera, como ustedes podrán ver. Bueno, el último punto lo lleva para poner en práctica lo que nosotros conocemos del enfoque de marco lógico y de la matriz de marco lógico, ¿no? Y ahí le pedimos simplemente que identifiquen al menos 4 supuestos, ¿no? 4 supuestos que puedan poner en riesgo el proyecto de MBGI. Bien, mostrado todo esto y visto el examen, el ejercicio que usted tiene como obligatorio, que es el ejercicio de la guía que corresponde al parcial del año pasado, sí me gustaría escuchar a ver qué dificultades han tenido en la resolución del ejercicio y si alguno ya entró para hacerlo, los problemas que han tenido en el desarrollo de la ejercitación. Que como ustedes verán no es para nada complicado, y menos si tengo una planilla para resolverlo. Menos si tengo una planilla. Siempre lean, ¿no? Me acuerdo en el recuperatorio nosotros hicimos un pequeño cambio y los mareó a muchos, que es un concepto de una tasa, entre la tasa compuesta y una tasa simple. Ahí cayeron varios, digamos, no una trampa, sino simplemente el manejo de la información y los conceptos, ¿no? Para trabajarlos. Eso siempre tengan cuidado. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto de lo que hemos charlado? El otro ejercicio para resolverlo, y ahí me gustaría escuchar a ustedes cómo lo han encarado, la interpretación que han hecho del ejercicio. Es un ejercicio también obligatorio vinculado a la producción de PACU, ¿no? También es un ejercicio, ese fue el ejercicio del anteaño pasado. En esa época todavía estábamos en presencialidad, pero ya nosotros habíamos tenido una experiencia virtual sin saber lo que se venía, ¿no? Sin saber lo que se venía, nosotros ya habíamos tenido una experiencia virtual. Y habíamos trabajado con la producción de PACU también en el aula virtual, y habíamos, creo que un recuperatorio lo habíamos trabajado directamente en la virtualidad. Luego vino la debacle pandémica y nos encontró a nosotros mejor preparados que otras materias en cuanto al manejo de la virtualidad, porque ya la habíamos trabajado. De hecho, nosotros ya en ese año previo a la pandemia habíamos trabajado con estos criterios, con estos multicriterios, ¿no? Es decir,
hacerlos participar en foros, hacerlos participar en debates, establecer consultas online para interactuar mejor, ¿no? Así que era, afortunadamente, digamos, ¿no? Nosotros no teníamos idea, pero sí veíamos que era una herramienta muy útil, ¿no? Nosotros ya habíamos trabajado cuestionarios en forma virtual y habíamos encontrado una forma de ayudarlos a ustedes a trabajar mejor, ¿no? A pensar, a resolver los ejercicios, a tener un espacio de vinculación al margen de los espacios presenciales que no hay duda que son irreemplazables, ¿no? No podemos reemplazarlos, pero la verdad es que hoy hay una orientación hacia un trabajo mixto virtual-presencial, ¿no? Eso es lo que se está observando. De a poquito empezamos a observar que la universidad ya no va a volver a ser 100%, 100% presencial, y estos espacios que se han habilitado en estos años, que han generado estos procesos de virtualidad, ya han llegado, para mí, para quedarse para siempre, ¿no? Porque también son una forma de vincularnos mejor con ustedes, y esa vinculación nos permite también mejorar la comunicación, ¿no? Hay muchos que a veces les cuesta desplazarse hasta la universidad, pero teniendo un espacio virtual para consultar está bueno, teniendo un espacio para debatir, un espacio para ensayar, un espacio para resolver los cuestionarios y que uno pueda tener la respuesta a ver si estamos trabajando bien o si no estamos trabajando bien, que está bueno. Bueno, ¿cómo les fue? Ese ejercicio es un ejercicio que tenía una parte del multicriterio, ¿no? Una parte también bien interesante, y análisis de tipo financiero, ¿no? Profe, Sí. buenas tardes. Yo tenía una duda con respecto al cálculo del crédito del ejercicio anterior, al que Sí. estaba explicando usted, porque hay un cuadro donde compara la amortización con el crédito, no sé si con los años, y que el resultado tiene que dar 0. Y no entiendo cómo es la interpretación del cuadro. No sé si... No, eso olvídense, porque eso se llama cuadro de amortización del crédito. Ese cuadro lo vamos a ver recién para los ejercicios que correspondan a la parte financiera de los estudios financieros, y eso va a entrar específicamente en el segundo parcial, ¿no? Así que eso yo les recomendaría que no lo vean todavía en detalle. Lo único que nos interesa a nosotros de ese cuadro es el cálculo de la suma uniforme periódica a partir del monto del crédito. Es lo único que nos interesa, ¿no? Que es la cuota, ¿no? En ese cuadrito ustedes van a ver que al cabo de n periodos, que es el periodo de amortización del crédito, el valor final del saldo tiene que ser 0. ¿Eso qué significa? Que yo he devuelto el 100% del crédito y he pagado todos los intereses, ¿no? Eso significa. Esa es la tabla de proyección del crédito. Pero no la vemos, lo único que nos interesa en este caso en particular para el examen del 18 es el monto del crédito que vamos a solicitar, que puede ser parte o la totalidad de la inversión, y la cuota que vamos a devolver en el caso de que aparezca información del crédito, ¿no? Seguramente va a haber alguna equivalencia financiera vinculada
al crédito, pero lo único que hacemos nosotros es trabajar la suma presente, que es el monto del crédito, y una suma de dinero uniforme periódica que representa las cuotas del crédito, ¿no? Las cuotas. Recuerden esto para los peritos mercantiles o aquellos que trabajaron alguna vez con aspectos financieros de proyecto o que han tenido formación en proyectos en la secundaria. Siempre, digamos, en ese esquema que vamos a trabajar dentro de los créditos, la cuota está compuesta por dos partes. Una parte que es la devolución del crédito propiamente dicho y la otra parte que es el interés, es decir, el costo del crédito que está asociado a la tasa de interés del crédito. Pero eso no se preocupen, no se metan digamos, ya tienen suficiente como para trabajar, así que no se metan a complicarse más la existencia, no tiene sentido. Gracias, profe. En el caso el ejercicio, el otro ejercicio que tiene, que es producción de PACU, ustedes habrán visto en la lectura del ejercicio, en la guía, que hay mucha información, hay ingeniería de procesos, hay alternativas de dieta, hay un montón de detalles, y hay estudios financieros que muestran, por un lado, las componentes de costos de inversión y por el otro lado, las componentes de costos operativos, a los que llamamos costos variables más costos fijos, ¿no? Bueno, ahí acuérdense de lo que significa un costo variable y un costo fijo de economía. La sumatoria de los dos, más otros costos que aparecen en el escenario, representan los costos operativos del proyecto, ¿no? Costos operativos del proyecto. Entonces ahí siempre chequeen y analicen, ¿no? Acá, básicamente, de nuevo, el planilleo, ¿no? Siempre importante tener a mano una planillita simple, una planillita que la podamos entender, ¿no? Tampoco se pongan a ser muy sofisticados, porque no le pedimos sofisticación, le pedimos que puedan entender, ¿no? Entonces, una planillita simple, ordenar la información, ¿no? Si yo tengo datos de inversiones, ¿no? Bueno, pongo todos los datos de inversión correspondientes para obtener el valor que me interese a nivel de costo de inversión. Lo mismo que los costos operativos, ¿no? Entonces, vamos analizando todos los costos operativos para obtener toda la información sobre los costos operativos que vamos a trabajar. Y armar un flujo de fondos muy sencillo, ¿no? Donde yo voy a tener los costos operativos, fíjense, ¿no? Que lo saco de este valor de costos operativos, y el monto de inversión, ¿no? Que lo saco de los costos de inversión, ¿no? Chequear, básicamente las alternativas que yo tengo son el tipo de producto que vamos a obtener, ¿no? Entonces, yo tengo producto fresco y viscerado, tengo producto fresco y viscerado y despinado, riquísimo, riquísimo, hablando de PACU, que pescado el PACU, ¿no? Obviamente que el que sale de criadero no tiene tanto sabor así como el pescado por uno, con las propias manos, sumergido en el bermejo, ¿no? Pero igual los productos que vienen de criadero no están tan mal. Y el otro, el filet, ¿no? El filet ya propiamente dicho. Pero bueno, les recomiendo, si quieren darse un gustito alguna vez, o vayan al bermejo, no sé, seguramente hay algún pescador o pescadora seguramente.
quieran darse un gustito, el pacú, el chanchito de río es una delicia. Si no, pueden ir a algunos supermercados que ofrecen el producto, ¿no? Eviscerado y despinado, o simplemente fresco y eviscerado también, ¿no? Están los dos formatos, van a ver una diferencia de precios ahí. Bueno, de nuevo, ¿no? Miren. Entonces tengo la tasa de interés y tengo los flujos. En este caso particular, teníamos también 10 años, ¿no? A 10 años. Entonces, desde ese punto de vista, tengo los flujos de fondos, ¿no? En este caso particular, miren ustedes, a diferencia del otro, tengo sumas de dinero uniformes y periódicas, es decir, esto les sirve para exámenes donde estoy trabajando con papel, calculadora y lápiz en lo presencial. Esto es ideal porque tengo que hacer un solo cálculo, ¿no? Pero como todos estamos trabajando en la virtualidad, hoy nos podemos dar el lujo de mostrarles a ustedes el flujo de fondos de un horizonte extenso y con sumas de dinero no uniformes periódicas, ¿no? Bueno, ahí, miren ustedes, ¿no? Creo que el ejercicio les planteaba comparar las opciones de presentación de producto a dos tasas distintas, ¿no? A dos tasas distintas. En este caso en particular, prácticamente no había diferencia en la decisión. Siempre era mucho mejor el producto fresco eviscerado, ¿no? El producto fresco eviscerado. Si bien podemos observar diferencias de costos y sobre todo diferencias a nivel de inversiones iniciales, en todos los casos, a distintas tasas de interés, el proyecto preferido es el producto fresco eviscerado, ¿no? Entonces, acá lo laborioso para trabajar es un poco esta planilla de costo de inversión. Vean lo que ustedes tienen como información y una planillita de costos operativos, ¿no? Ese era el esquema financiero para trabajar. Después todo lo demás, obviamente, ahora vemos lo que decía, lo que dicen las consignas. Y las consignas eran relativamente claras, ¿no? Sencillas en ese sentido. De nuevo, el enfoque marcológico, determinar el problema central. Y acá los hacíamos pensar un poco, ¿no? Si es que consideraban pertinentes los objetivos definidos en el estudio técnico, ¿no? Esto es leer y entender. Después, bueno, ¿cuál es la opción que se las acabo de mostrar, ¿no? Analizar cuáles de las opciones de presentación del producto en el mercado, cuál es la que se ubica segunda en las preferencias de la inversión. No le pedimos la primera, sino la segunda, al 50%. Luego hacemos la modificación al 6% y vemos si cambiamos esa decisión, ¿no? Es para complicársela un poquito nomás, pero es lo mismo. Analizando la decisión técnica vinculada a la mejor propuesta de dieta de engorde, considerando la opción que se le presenta al inversor, seleccione la mejor alternativa utilizando el enfoque de multicriterio, ¿no? El análisis multicriterio. Bueno, este era con respecto al otro examen que vimos, es la novedad, ¿no? Ustedes ahí tenían la información para utilizar, ¿no?
Ahí están los distintos valores de las dietas, ¿no?, disponibles, y le damos los datos para que ustedes hagan en este caso particular, un dato del analítico jerárquico, donde le damos los datos de las ponderaciones con el analítico jerárquico, y ustedes tenían que hacer simplemente los cálculos en forma muy sencilla como para trabajar, ¿no? En estos casos particulares, fíjense en que hay un trabajo extra que tiene que ver con la normalización de las variables, ¿no? La normalización es un aspecto importante que lo tenemos que hacer cuando estamos trabajando con variables diferentes en cuanto a las unidades que utilizamos para medir esas variables, ¿no? Así que, bueno, ahí está, ¿no? El único caso, digamos, comparado con el anterior, con el del MBGI, acá le pedíamos justamente eso. Estábamos también en ese momento en la presencialidad, pero bueno, en la virtualidad ustedes pueden hacer una tablita muy simple también para calcular, utilizando el enfoque multicriterio, cuál es la mejor, ¿no? Cuál es la mejor dieta de engorde, ¿no? Ya no estamos hablando de selección de un producto para la venta, sino estamos analizando una dieta de engorde, ¿no? Fíjense, por eso yo siempre les digo que el problema de decisión puede ser totalmente distinto del problema al cual el proyecto se enfrenta, así que siempre hay que diferenciar estas cosas. Y después ya los típicos ejercicios de financiero, ¿no? Analizando, ¿es posible comparar la decisión adoptada por el enfoque marco de enfoque multicriterio con el criterio financiero a la hora de seleccionar la mejor dieta de engorde, ¿no? Si yo puedo compararlos, ¿por qué? Porque yo a nivel de dieta de engorde tengo información financiera, pero tengo también información para el análisis multicriterio. La pregunta es más conceptual. ¿Puedo o no puedo comparar la decisión que yo tomé de decidir por una dieta utilizando el enfoque multicriterio o decidir por una dieta usando el enfoque financiero? Y después ya vienen los ejercicios de financiera, ¿no? Si el emprendimiento decide solicitar un crédito, fíjense de nuevo el crédito, a una tasa de interés efectiva anual del 85%, por el total de la inversión en la observación de presentación del producto más conveniente desde el punto de vista financiero, es decir, ahí tenemos que ir específicamente al tipo de proyecto. ¿Cuánto debería destinar el proyecto de sus ingresos brutos para devolver el crédito? Muy sencillo, ¿no? No son ejercicios complejos. Simplemente tengo que decir qué parte o qué proporción de los ingresos brutos tengo que destinar para poder devolver el crédito en los 10 años de horizonte de proyecto. El otro ítem para trabajar, el punto 8, en el caso de un proyecto desear amortizar el crédito en 5 años, ¿cuál sería el porcentaje? Ven que es muy sencillo. De nuevo, estamos trabajando con equivalencias entre una suma de dinero presente y una anualidad. En un caso, un N de 10 años, en el otro caso, un N de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dificultades hay ahí? Y no hay ninguna dificultad, ¿no? Es simplemente ver los datos, calcular y decir, quiero esta, quiero aquella, ¿no? Digamos, ¿dónde puede estar el problema? Que hayan hecho mal los cálculos de base, ¿no? Estas planillitas que yo les mostraba de los costos operativos y los costos de inversión, que se hayan olvidado de algún dato, ¿no? Ahí está el problema, no es otro. No es en el ejercicio es simple. ¿Dónde me puedo equivocar? Ahí es donde ustedes tienen que prestar mayor atención, ¿no? Cuando charlábamos en estos días de la estructura de desglose de trabajo o de tareas, digamos, ¿qué pasa cuando yo me olvido de alguna tarea? ¿No? Bueno, tenemos consecuencias financieras, económicas, ambientales, de todo tipo. Bueno, ¿qué pasa si yo me olvido de un dato?
Las consecuencias son igual de nefastas, ¿no? Porque todos los números me cambian. Entonces, cuando yo voy en una múltiples opciones a buscar la opción que más se parezca a la mía, no encuentro ninguna. Entonces, ¿cuál es la lógica? La respuesta de ustedes, ¿no? Ninguna opción es la correcta. Y no, sí había una opción. El problema lo cometí yo al haber malinterpretado la información, los datos. Por eso les digo, aprovechen el escenario de la virtualidad, porque esto les da más tiempo para leer los escenarios, prestar atención a la interpretación de los textos, ¿no? ¿Por qué? Porque los cálculos se hacen solos, ¿no? Ahora, no leí bien, me olvidé de un dato, no interpreté bien el escenario, ¿no? Yo a ustedes les decía que esta modalidad que hemos implementado en la virtualidad de darle el escenario antes, ya la habíamos implementado antes de la pandemia, no es un producto pandémico el que nosotros le entreguemos el escenario antes del parcial, eso ya lo habíamos implementado. Eso ya estaba implementado. Simplemente lo que hacemos es continuar. Es decir, ya hace mucho que venimos trabajando para mejorar el rendimiento de ustedes. Por eso, ahora les pedimos a ustedes que hagan el esfuerzo ustedes también de entender, de aprender, de preguntar, de consultar, por más que parezcan obvias las dudas que ustedes tienen, hagan las preguntas. De esa manera nosotros también nos vamos enterando dónde están los problemas y podemos ir mejorando periodo tras periodo. Lo que cursaron el año pasado y versus lo que cursaron este año, ustedes habrán visto una modificación completa de los TIC. Completa. Hay mucho más trabajo, hay apoyo, incluso a veces destinando más tiempo del tiempo que nos paga la universidad. Nos paga el Estado, en realidad, la universidad no nos paga la sociedad. Pero entendemos que hay cosas que requieren un mayor apoyo. Hemos sumado gente para trabajar también, para que nos dé una mano en este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque somos conscientes que la materia proyectos es una materia que requiere mucha dedicación del estudiante, sobre todo del estudiante que está cursando y formulando proyectos, ¿no? Requiere mucho trabajo. El que está solamente cursando está un poco más relajado, está más tranquilo. Pero lo que están formulando tienen que ir formulando y estamos intentando ir de la mano entre la formulación de los proyectos, las teorías, ¿no? Y las prácticas que hemos incorporado, una clase adicional práctica para poder discutir en este espacio estas cuestiones, las cuestiones metodológicas, y ayudarlos a ustedes a ordenarse, ¿no? Porque en este tipo de ejercicio lo más importante es la lectura comprensiva de los escenarios, extraer la información y ser ordenados a la hora de organizar la información para luego responder las consignas. En eso está la clave. Yo creo que si se entiende y son cuidadosos en esto, los resultados van a ser óptimos el próximo 18, ¿no? Lo bueno también, obviamente, de la virtualidad, que ustedes van a tener la información en el momento que ustedes manden enviar, le va a aparecer el resultado de la evaluación, al toque. Como el escenario va a estar, digamos, el espacio para contestar va a estar abierto 4 horas, ¿no? Pero van a tener solamente 3 para responder. No entren inmediatamente, esperen 1 hora, estudien el escenario, armen las planillas, organícense bien antes de entrar a responder las consignas. Entonces, cuando entran a responder, ya tienen 1 hora ganada. Miren todas las ventajas que tienen. Es impresionante las ventajas que tienen. Entonces, ¿por qué no relajarse un poquito? Leer con atención, con tranquilidad, extraer la información, sacarla, ver bien, analizar, armar las planillas, organizarse bien. No hagan trampa, eso sí les pido, no se autoengañen, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es que ustedes aprendan, entiendan, ¿no?
el ejercicio es solamente para consolidar algunos aspectos teóricos o conceptuales de la materia, ¿no? Y para consolidar esas cosas. Entender qué es una equivalencia financiera, qué es el enfoque de marco lógico, para qué se utiliza el enfoque de marco lógico, cuáles son las componentes de un flujo de fondos, ¿no? Cómo nos organizamos en un flujo de fondos, cómo tomamos decisión en proyectos, qué es el análisis multicriterio. Estas cosas se consolidan con la ejercitación. Estos aspectos teóricos que ustedes han estudiado, que van estudiando, que vamos discutiendo en la teoría, se van consolidando. Tanto en la formulación de proyectos, porque en la formulación van a ver que vamos a ir siguiendo la secuencia de todas las cosas que nosotros necesitamos hacer. En esta semana nos hemos abocado a cuestiones que tenían que ver en la teoría con la sincronización de las tareas, con la asignación de recursos en la tarea, con la identificación de problemas, con ya en el próximo TIC vamos a trabajar supuestos, vamos a trabajar todo este tipo de cosas. Entonces, la lógica es aprender haciendo, ¿no? Esa es la lógica. El hacer un proyecto nos va a ayudar a entender un montón de cosas y a identificar los problemas durante la fase de formulación. Nosotros, obviamente, no entramos a lo que es la gestión de proyectos en etapa ejecutiva. No entramos. Es un mundo, chicos. La gestión de proyectos es un mundo, ¿no? Yo les mostraba esta mañana esa planilla de project. Hay una persona que es el responsable, el project manager del equipo, es un chico que tiene 25 años tiene. Él es el project manager de ese proyecto. Él tiene la responsabilidad de hacer funcional toda esa estructura, ¿no? Toda esa estructura. Equipos, contratistas, consultoras, están un montón de gente trabajando. El chico tiene 25 años. 25 años. Se recibió a los 22 y ya es project manager, ¿no? De formación de base él es ingeniero mecánico, ¿no? Se entiende, ¿no? Se entiende los desafíos que tienen ustedes por delante. Ojalá que alguno de ustedes pueda ser project manager de algún emprendimiento vinculado a nuestra carrera o a cualquiera, ¿no? A cualquiera. Y que puedan manejar proyectos complejos. Bueno, pero hasta llegar a eso tenemos que ir entendiendo cada una de estas partes. A veces, charlando con esta persona, no es diferente a ustedes. No es diferente a ustedes. Obviamente una luz, ¿no? Trabaja intelectualmente, obviamente tiene otro nivel de formación, maneja 5 idiomas, tiene otro nivel de formación. Prácticas en distintos países con proyectos solares. Bueno, pero ¿qué? ¿Ustedes no pueden hacer lo mismo? ¿No pueden llegar a lo mismo? Yo creo que cualquiera de ustedes puede hacerlo. ¿Saben lo que falta es decidirnos a hacerlo, querer ser ingenieros, querer ser profesionales del ambiente y los recursos naturales, proponerse y apuntar ahí. Apuntar ahí. Entonces, uno charla con él y es un joven como igual que ustedes. Y un joven, ¿no? Sí, capaz que tuvo más oportunidades, puede ser. Pero las oportunidades hay que buscarlas, ¿no? Porque yo a veces veo pasar una oportunidad delante mío y no la aprovecho. No, hay que aprovecharlas todas. A todas. Bueno, fíjense, ¿no? El 8 es igual que el 7, con lo único que cambiamos es el n. Nada más. El 9, considerando un estudio en el presente, que un estudio en el presente estimó gastos que demandarán el abono de la actividad en el horizonte, el abandono de la actividad, es decir, ya estamos hablando de abandono, para restituir las condiciones originales, es decir, hacer estudios ambientales para
para hacer gestión ambiental, para restaurar el sitio, sale en el horizonte 1.500.000 y considerando una inflación promedio estimada para los próximos 10 años de 20% TEA, ¿en cuánto tiempo podría contar con la suma de dinero para garantizar un adecuado abandono del área si puede destinar el 1% de los ingresos brutos de la actividad depositado en un plazo fijo a un 20% promedio anual TEA? Considere el monto futuro a los 10 años, aun cuando el N calculado no coincida con los 10 años. Bueno, tiene un poquito de texto rebuscado, ¿no? Pero si uno tiene la capacidad de desmenuzarlo, es sencillo, ¿no? Yo tengo una suma calculada en el presente, ¿no? De 1.500.000. Primero y principal, tengo que saber a cuánto va a ascender esa suma en el futuro. Me dan un dato, me dicen que hay una inflación, ojalá, ¿no? Que en los próximos 10 años tengamos 20% efectivo, ¿no? Como viene la mano, no sé, creo que hace falta una buena concertación entre los dos partidos mayoritarios, ¿no? Que uno ya los ve, ¿no? Cómo se van perfilando, por un lado Cambiemos, por el otro lado el Frente de Todos, son los dos grandes movimientos políticos que hay hoy en la Argentina, y las otras opciones aparecen como opciones secundarias. Vamos a ver qué resulta en las PASO de este fin de semana, pero yo creo que hace falta una concertación entre esos, los dos que tienen la responsabilidad de gestión, para decirlo más concretamente, ¿no? Porque yo creo que la gestión del país va a estar en manos de cualquiera de estos dos partidos grandes, ¿no? Los otros son partidos minoritarios, más pequeños, que van sumando de a poquito, algunos de izquierda, algunos de derecha, algunos un poquito más conservadores, pero ahí está, digamos, ¿no? Algunos engañadores también, ¿no? Que se dicen, yo soy A, pero en realidad no son A, son B. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero creo que la concertación para resolver el problema de la inflación tiene que ver, es el eje para mí, ¿no? Es ponernos de acuerdo en cómo hacemos para resolver este problema, que no es un problema en el mundo, ¿no? Hoy la inflación no es un problema en el mundo. Venezuela, algún país africano y nosotros somos los que tenemos los problemas inflacionarios severos, incluso en Latinoamérica. Los países hermanos latinoamericanos no tienen problemas inflacionarios, ¿no? Salvo Venezuela y nosotros somos los dos únicos. Entonces, ahí hace falta concertación. Pero en el ejercicio se les pone la inflación. Entonces, ese 1.500.000 en el futuro, ¿qué hay que hacer para tener el monto de dinero en el futuro? ¿Cuál es la operación que tengo que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la operación? Capitalización, profe. Capitalización, ¿no? Entonces tengo que capitalizar a esa tasa de interés, ese monto de dinero presente lo llevo al futuro, una capitalización simple, y tengo el monto en el futuro, ¿no? Ese es el primer paso que tengo que hacer. Luego, me dice que puedo destinar un monto de dinero, de ingresos brutos de la actividad, y lo voy a depositar en un plazo fijo al 20%, ¿no? La pregunta es, ¿en cuánto tiempo voy a contar con esa suma de dinero? ¿Con cuál suma de dinero? Con esa suma de dinero futura, ¿no? Con esa plata, ¿no? Si yo destino solamente el 1% de los ingresos brutos, ¿no? Entonces, acá tengo que calcular el N. El N. ¿De qué fórmula la voy a despejar? De la suma futura de una anualidad, ¿no? Suma futura de una anualidad. Entonces, ese es el esquema. Cuando uno mira un ejercicio financiero, lo único que tiene que hacer es, ¿qué datos tengo? Y ¿cuál es la fórmula que tengo que utilizar operativa? Es lo único que tengo que hacer. No es mucho más. Dice si decide la última, ¿no? Si se decide no invertir en el proyecto de inversión descrita de PACU,
y comprar con el monto de la inversión de la opción presente del producto financieramente más conveniente, un paquete accionario de una empresa minera de litio que arroja un rendimiento financiero del 45% efectivo anual. ¿Considera la decisión correcta? ¿No? Bueno, es un tema de decidir, ¿no? Es decir, no invertir y agarrar el monto de la inversión y comprar acciones, ¿no? Bueno, con la virtualidad, este ejercicio es fácil, porque lo único que tengo que hacer es calcular lo que se llama la tasa interna de retorno y lo resuelvo el tema, ¿no? Es relativamente sencillo. En la presencialidad era un poquito más complicado porque no tenemos el ordenador para calcular automáticamente una tasa interna de retorno. Pero lo podemos hacer en forma indirecta. Bueno, ese es el ejercicio. Fíjense que tampoco era un ejercicio con demasiada complejidad. No tiene complejidad el ejercicio. Vamos a ver cómo les va en las ejercitaciones, en el foro, en los cuestionarios. De nuevo, si tienen los ejercicios resueltos, yo les pido que traten de, está bien, es sumar puntos, pero no se autoengañen creyendo que saben hacer los ejercicios. Háganlo a los ejercicios, calculen, hagan, trabajen un poquito. El horizonte, años, sí. En ese último punto, ¿se podría comparar llevando al futuro el BAN con o sea, de la mejor opción, comparándolo con la suma futura que nos daría invertir en la minera? Claro, sí, comparamos eso, ¿no? Comparamos, o puedo comparar en el futuro o en el presente, no importa dónde ustedes lo comparan, ¿no? El tema siempre es las magnitudes de los beneficios. Recuerden que ahí en esa ejercitación lo que nosotros tenemos son un valor de una anualidad también, ¿no? Entonces, ahí vamos a trabajar. ¿Qué me conviene? Transformar un valor presente en una anualidad, porque también lo puedo hacer, ¿no? O calcular un valor futuro en una anualidad. Bueno, ya la estrategia para resolver siempre es la del camino más corto. Siempre es la del camino más corto, ¿no? Entonces, a veces yo llevo al futuro todo, lo transformo después en una anualidad, cuando capaz que con un solo cálculo es suficiente, ¿no? Obviamente que con la computadora las probabilidades de equivocarme en los cálculos van a ir disminuyendo, ¿no? Eso es seguro. Pero bueno, puede ser una alternativa. Profe, pero en el BAN, por ejemplo, nosotros consideramos en la producción de PACU lo que serían los costos, mientras que en la minería de litio, que es con la que tenemos que comparar, solamente tenemos una tasa y la inversión, digamos. Entonces, ¿sería correcto compararlos igual? Claro, el tema es qué es lo que me da mayor rendimiento. Por eso yo le decía que una forma sencilla es analizar la producción de PACU, el flujo de fondos de la producción de PACU, en la alternativa más rentable, y estimar lo que se llama la tasa interna de retorno o el rendimiento financiero que me da la inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos casos lo que nosotros hacemos es comparar rendimientos financieros. Entonces, si yo en un horizonte de proyectos yo tengo, por ejemplo, una rentabilidad expresada en porcentaje de el 45%, como la que me da el litio, yo debería comparar esa rentabilidad con otra rentabilidad anual, es decir, también expresado en tasas de interés efectiva y anual. La tasa de interés mayor es la que me genera mejor rendimiento y es con la opción con la que yo me quedo, ¿no? Acá
la opción es sencilla, es decir, o pongo la plata a trabajar, ¿se entiende, no es cierto? Pongo la plata a trabajar en producir PACU, ¿no? Es decir, pongo la plata a trabajar PACU o pongo la plata a trabajar en rendimiento minero. Rendimiento minero, que me da una rentabilidad. En el caso del PACU yo tengo un flujo de fondos, ¿no? Yo tengo un flujo de fondos. Es decir, tengo inversiones y tengo beneficios netos año por año hasta el horizonte. Beneficios netos año por año hasta el horizonte. Entonces, está bien la estrategia para resolverlo. ¿Por qué? Porque los montos presentes son iguales en los dos casos. Lo que me varía, obviamente, es los flujos que yo tengo en el caso de la producción de PACU, y lo que me varía en el otro es la rentabilidad que me genera, ¿no? La rentabilidad que me genera la inversión. Entonces, una opción es llevar, utilizando el costo de oportunidad del inversor, los flujos de fondos hacia el futuro. Es decir, calcular la suma futura de un flujo de fondos presentes y futuros. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos la inversión y tengo la renta. Entonces, la otra es agarrar ese monto y llevarlo al futuro con la rentabilidad que me genera la inversión minera. Comparo dos sumas de dinero futuras y analizo cuál es la mejor. Recuerden que aquí estamos considerando como componente de rentabilidad el costo de oportunidad del inversor. En el caso del proyecto minero estamos considerando como renta la tasa de retorno que me genera el proyecto minero. La forma más rápida y sencilla para resolver el análisis es calcular la tasa interna de retorno del proyecto de PACU. Esa es la forma más sencilla. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el rendimiento que me da la actividad minera. Es decir, yo pongo la plata en la actividad minera y me genera una renta del 45%. La pregunta es, si yo pongo la plata a producir PACU, ¿cuál es el rendimiento expresado en tasa de interés? Eso, lo vamos a ver un poquito más adelante, es lo que se denomina la tasa interna de retorno. Tasa interna de retorno. Es decir, yo también puedo comparar dos tasas de interés para tomar una decisión. Dos tasas de rentabilidad. Eso lo puedo hacer. Ahora, el cálculo de la tasa interna de retorno, como vamos a ver, o se puede hacer por aproximación sucesiva. Digamos, cuando yo trabajo con flujo de fondos con n muy largos, se me hace engorroso el cálculo. Pero cuando yo tengo el ordenador, y ahora les muestro un segundito. Lo vamos a hacer acá, con esta del MBGI, ¿no? Yo quiero calcular la tasa interna del BAN del manejo de bosques, ¿no? Quiero calcular la TIR. Bueno, ¿cómo calculamos la TIR? Miren qué sencillo. Esto después háganlo con el proyecto de PACU, ¿no? Miren, ahí está la TIR. Pongo aceptar y pongo los valores. ¿Qué pongo en los valores? Busco el proyecto MBGI, es este. Pongo todo ahí adentro. Todo. Todo. Enter. Puedo, si conozco más o menos, poner un estimador para que el cálculo lo haga más rápido, pero que elabore la computadora, si para eso está. Acepto y automáticamente, miren ustedes, me sale la tasa interna de retorno expresada en tasa de interés efectiva anual. Entonces, si ustedes tienen el flujo de fondos del PACU, tienen el flujo de fondos de la producción de PACU,
con el producto que le da mayor rendimiento, que es el pescado fresco eviscerado, ¿no? Únicamente, calculen de esta manera la tasa interna de retorno y tienen la respuesta, ¿no? ¿Qué es mejor? Ponemos la plata a trabajar en la minera, o asumo el riesgo y me pongo a producir, ¿no? ¿Dónde voy a poner la plata? Y donde la tasa interna de retorno o la tasa de rendimiento financiero sea mayor. Después vamos a ver otras discusiones más teóricas, más conceptuales, pero el ejercicio se resuelve así de fácil, ¿no? Si quieren ver, yo creo que está calculado. Creo que está calculado para... Acá están los flujos de fondos. Ahí están los TIR, miren ustedes. ¿No? Miren la tasa interna de retorno del producto fresco eviscerado. 196%. ¿Tiene sentido poner la plata a trabajar en la minera? ¿Tiene sentido o no? ¿O nos dedicamos a producir pacú? ¿Qué hacemos? ¿Producimos pacú o pongo la plata en inversión minera? El pacú, profe. Claro, es lógico, ¿no es cierto? Bueno, esa es la decisión usando la tasa de rendimiento, ¿no? Bueno, ahora sí a trabajar, ¿no? A no tenerle miedo a los ejercicios, no son complicados. Vamos a ver qué tal les va. Ya tienen las pautas como para resolverlo, no son muy complicados. Si le aparece esta consigna, bueno, tienen el ordenador como para poder trabajarlo. Así que es mucho más sencillo trabajar de esa manera. Así que a trabajar, hagan planillas, anímense con el Excel. Un ingeniero que no trabaja y no maneja muy bien el Excel y va a tener dificultades el día de mañana, ¿no? Yo les recomendaría también empiecen a manejar Project, ¿no? Empiecen a meterse un poquito en el programa. Busquen a alguien que les pueda facilitar el Project, ¿no? Está dentro del paquete Office, pero se vende por aparte. Obviamente hoy en día nadie compra paquetes, sino vamos a nuestro dealer informático y él nos ofrece estos paquetes a bajo costo, digamos, ¿no? Para poder utilizarlo. Entonces, ¿Profe? sí. Profe, nada que ver, ¿no? O sea, una pregunta re fuera de contexto, pero hoy mandaban la devolución de las correcciones del taller. Sí, hoy día van a empezar a llegar las correcciones. Lo que pasa es que la doctora Altobelli tuvo un problema con su computadora y ella era un poco la encargada de hacerlas, así que Ok. estoy asumiendo responsabilidades de otro en este momento, así que estaba por esperar terminar con esta consulta de prácticos para abocarme justamente a hacer eso. Ok, genial, profe, gracias. Algunos ya tienen las devoluciones, ¿no? Algunos grupos ya las tienen. Así que ya esos grupos ya tienen que ir trabajando. Así que bueno, hoy a más tardar, bueno, mañana acuérdense que hay para los chicos que están formulando, hay a las 10. A las 10 de la mañana hay un encuentro Zoom para trabajar justamente las últimas dificultades que puedan haber aparecido en el formulario 3, ¿no? Y las devoluciones del formulario 2 se las vamos a ir enviando en el resto del día y en las primeras horas de la mañana de mañana. Así que estén atentos a las devoluciones. Bueno, devolvemos el aula en tiempo y forma. A trabajar con ganas. Piensen ya que están cada vez más cerca de ser ingenieros
Y ser ingeniero significa pensar y resolver problemas, ¿no? Así que no esperen que otros resuelvan sus problemas. Aprendan a resolver ustedes mismos los problemas y ayuden a otros a enfrentar los problemas y enseñarles también a resolverlos, ¿no? Como dice el viejo refrán, si quieres solucionar el hambre de un día a una persona, dale un pescado. Si quieres solucionar el hambre para toda su vida, enséñale a pescar. Bueno, de eso se trata, ¿no? En el ejercicio profesional siempre vamos a encontrar a alguien que nos resuelva problemas. Ahora, siempre vamos a ser dependientes de él. Ahora, cuando nosotros sabemos hacer y sabemos resolver los problemas, vamos a ser buenos ingenieros para siempre, para toda la vida, ¿no? Y vamos a tener capacidad para trabajar por un ambiente mejor y producir en forma sustentable nuestros recursos. Bueno, chau, jóvenes y jóvenes. Y jóvenes sería, no sé, no manejo el lenguaje inclusivo, pero me imagino que es así. Jóvenes, jóvenes y jóvenes. Nos vemos mañana en la consulta. TICS. Chau, chau. Chau a todos y todas. Chau, chau, adiós.